Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una historia fascinante, la de una auténtica revolución en cómo se enseñan los idiomas. Vamos a ver cómo pasamos de simplemente, de saber un montón de reglas de un idioma a ser capaces de usarlo de verdad en la calle. Un cambio que, créanme, lo transformó todo. Para entenderlo bien, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos por el problema que lo inició todo. Después, exploraremos las grandes ideas que sirvieron de combustible, las primeras soluciones prácticas que surgieron y, claro, cómo todo esto fue evolucionando hasta los métodos que conocemos hoy. Y al final, veremos qué queda de todo aquello. Muy bien, pues vamos al lío. Durante muchísimo tiempo, la idea de aprender un idioma era básicamente empollar gramática y memorizar listas interminables de vocabulario. El objetivo final era la perfección, la estructura impecable. Pero, claro, había un problema, un gran problema con esto. Justo eso. ¿A qué suena familiar? Es que imagínense la escena. Millones de estudiantes salían de clase sabiendo la teoría al dedillo, pero luego, ¡zas!, se quedaban completamente en blanco en una conversación real. Ese era el gran problema, el descontento generalizado de los años 70. Se sabía mucho sobre la lengua, pero no se sabía usar la lengua para comunicarse. Y aquí está la clave de todo. La revolución fue, en esencia, un cambio de objetivo. El foco se movió de la llamada competencia lingüística, o sea, conocer el sistema, a la competencia comunicativa, que es la habilidad de usar ese sistema para hacer cosas, para conseguir objetivos en el mundo real. Este concepto, que por cierto acuñó Del Heinz, fue un antes y un después. Ojo, este cambio tan grande no apareció por arte de magia. Estuvo impulsado por un montón de ideas súper innovadoras que venían de la lingüística, de la filosofía. Ideas que nos obligaron a replantearnos qué es realmente el lenguaje. Por ejemplo, la pragmática. De repente entendimos que las palabras hacen cosas. Si alguien dice tengo frío, no está solo describiendo su temperatura corporal. Lo más probable es que sea una forma indirecta de pedir que por favor alguien cierre la ventana. El verdadero significado está más allá de lo literal. Y esta idea la descompone a la perfección J. L. Austin con su teoría de los actos de habla. Es genial, porque dice que cada vez que hablamos hacemos tres cosas a la vez. Decimos unas palabras, lo locutivo, tenemos una intención al decirlas, lo ilocutivo, y provocamos un efecto en quien nos escucha, lo perlocutivo. Hablar es actuar, ni más ni menos. Luego llegó Del Heinz con su etnografía de la comunicación y nos dijo, un momento, no basta con saber el idioma, hay que saber las reglas culturales de cómo se usa. Y tiene toda la razón. Por poner un ejemplo, la cultura en España suele ser mucho más directa para dar opiniones que en muchas partes de Latinoamérica. Saber eso también es competencia comunicativa. Y no podemos olvidarnos de Chomsky. Aunque él se centraba más en la estructura, sus ideas fueron vitales. Su teoría es como si el cerebro humano fuera el hardware de un ordenador, ya preparado para el lenguaje. La lengua materna es el primer sistema operativo que instalamos, pero ¿podemos instalar otros? Esto dio un empujón enorme a la idea de que se puede aprender de una forma más natural, más intuitiva. Vale, tenemos toda esta teoría fascinante, pero ¿cómo se lleva esto al aula? Bueno, pues el primer gran paso se dio en Europa en los años 70 y nació de una necesidad muy concreta: que la gente de distintos países pudiera comunicarse mejor entre sí. Esta cronología lo explica muy bien. El Consejo de Europa quería que la gente pudiera moverse y trabajar por Europa sin problemas de comunicación. Esto llevó a definir un nivel umbral, lo que hoy conocemos como el B1, que básicamente decía qué necesitas saber para apañártelas en otro idioma. Y lo revolucionario es que no se basaba en listas de gramática, sino en necesidades reales de comunicación. Y de ahí salieron los dos pilares del nuevo sistema. Por primera vez en la historia, los temarios de los cursos de idiomas dejaron de organizarse por tiempos verbales para organizarse por nociones, o sea, los temas de los que hablamos, y sobre todo por funciones, es decir, lo que queremos conseguir con las palabras. El índice de los libros de texto cambió para siempre. Si el programa nocio-funcional fue el plano, el enfoque comunicativo fue, digamos, el edificio entero. Cogió todas esas ideas y las convirtió en una filosofía de enseñanza súper flexible, centrada en el estudiante, que acabó dominando el panorama durante décadas. Y aquí se ve el cambio de mentalidad tan brutal. El estudiante pasa a ser el centro de todo y el profesor se convierte en un guía, en un facilitador. Se empiezan a usar materiales de verdad, artículos de prensa, menús de restaurantes, anuncios. El error se ve como algo normal, parte del aprendizaje.
Y lo más importante, las actividades tienen que crear una necesidad real de hablar para intercambiar información. La estructura típica de una clase seguía estos 3 pasos, que son muy lógicos. Primero, se presenta el lenguaje nuevo en una situación real. Después, se practica de una forma más controlada para coger confianza. Y finalmente, a la piscina. Se pasa a la producción libre, donde se usa lo aprendido en una tarea más realista, como un juego de roles o una simulación. Pero claro, no todo era perfecto. El enfoque comunicativo se topó con un muro, un desafío enorme. ¿Cómo organizas un curso entero así? Era complicado, de verdad. Piensen en algo tan básico como el verbo ser. Lo usas para presentarte, ¿no? Soy Elena. Pero también para describir a alguien. Somos simpáticas. Entonces, ¿dónde lo enseñas? ¿Lo repites una y otra vez? ¿Cómo creas un camino lógico? Uf, era un lío. Y justamente ese lío, ese problema, fue lo que nos llevó al siguiente gran paso. Y la solución a este problemón de organización fue, la verdad, muy elegante y potente. El enfoque por tareas. En lugar de intentar meter con calzador la gramática dentro de las funciones, este enfoque le dio una vuelta de tuerca a todo y cambió la pieza central del aprendizaje. La filosofía es así de simple y directa. Resume la esencia de este enfoque a la perfección. Si lo que queremos es aprender a comunicar, la mejor forma de lograrlo es, pues, comunicando. La práctica real y con sentido se convierte en el motor de todo. Y la gramática aparece cuando se la necesita para lograr un objetivo concreto. Y aquí está el quid de la cuestión, la diferencia entre una actividad y una tarea. Una actividad es un ejercicio para practicar el idioma, y ya está. Pero una tarea usa el idioma como una herramienta para conseguir algo más grande, algo del mundo real. Planificar un viaje, diseñar un folleto, organizar un debate. Toda la unidad didáctica se construye alrededor de esa tarea final. Bueno, y para ir terminando, vamos a ver qué ha quedado de toda esta revolución. Sus ideas principales siguen siendo la base de casi toda la enseñanza de idiomas hoy en día, pero, como todo, no está libre de críticas y desafíos. Por ejemplo, se le ha criticado que algunas simulaciones pueden resultar un poco falsas o poco motivadoras. También que exigir a la gente que se lance a hablar desde el día 1 puede generar bastante ansiedad. Y sobre todo que para que funcione bien se necesita un profesorado súper preparado con mucha energía y recursos y eso pues no siempre es fácil. Y esta tabla, la verdad, lo resume todo de una forma genial. Fíjense bien en el cambio más importante, la unidad del curso. Pasamos de organizar todo por nociones y funciones a organizarlo en torno a la tarea. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que la gramática deja de ser lo primero. Ya no es el punto de partida, sino una herramienta que aparece justo cuando la necesitamos para resolver algo. Y ojo, lo más potente de todo, el rol del estudiante. Ya no es solo un participante activo, ahora es un solucionador de problemas. Y cerramos nuestro recorrido de hoy abriendo una nueva pregunta. La revolución comunicativa nos enseñó a usar el lenguaje. Pero ahora, en un mundo con herramientas de inteligencia artificial que traducen en tiempo real, el propio objetivo de aprender un idioma está empezando a cambiar. ¿Cuál creen que será el siguiente gran salto? Ahí lo dejo. Para la reflexión, muchas gracias por acompañarnos.